Miriam Caldas, del tren, de que el tren se estaba muriendo y es una tradición y el valle tiene rutas del tren. Entonces el gobernador de turno sí, puede acató la idea de que por qué no desplazábamos en el tren unas carrozas hablando y motivando a los niños a que conozcan la bonita cara del tren, porque los niños que de ahora no conocen el tren. ¿Cómo se llamó ese proyecto? Eso se llamaba el Festival de la Fantasía. O sea que era el tren de la fantasía. El tren de la fantasía, el tren de la fantasía. Ese tren pasó hace por ahí que 25 años. ¿Cómo? 25 años y fue un trabajo muy lindo. El tren era los planchones del tren, cada planchón tenía era alegórico a un cuento infantil. Estaba el de los piratas, estaba el de Blancanieves, cada vagón llevaba una temática. ¿Cuántos vagones eran? En esa época movíamos 12 vagones, 12 planchones. O sea, 12 cuentos. 12 cuentos. ¿Usted puede tratar de acordarse un poco de esos cuentos cuáles eran? Pues me acuerdo mucho del de los piratas, que ese pues tenía Popeye, había toda esa historia de los piratas y la parte infantil. Estaba una carroza de Pinocho, lindísima también, estaba una carroza de Blancanieves, estaba una carroza que era sobre la fauna y la flora del Valle del Cauca, que iba involucrada también en los planchones. Había otra carroza de Blancanieves y los 7 enanos. Sí, como eso, el tema eran los cuentos de toda la vida. ¿A qué horas viajaba el tren a la cumbre? ¿Cómo se manejó esa etapa? Entonces, pongamos, para llegar a la cumbre, nosotros nos estabilizamos en Cali, trasladaron a los planchones para desplazarnos hacia la cumbre primero. ¿Qué horario? El desplazamiento de la cumbre el montaje se hizo en toda la noche y a las 8 de la mañana arrancamos con el tren. Hacíamos la parada en todas las estaciones, que con antelación al festival, nos dedicamos a pintarlas, a ponerlas bonitas, a que se vieran nuevamente las estaciones del tren. ¿Cuáles eran esas estaciones? Bueno, llegamos a la estación de Jumbo, donde habíamos convocado muchos niños, muchos estudiantes que vieran las carrozas y que ellos empezaran a expresarse frente al tren y conocieran el tren. Viajamos hacia la cumbre, salimos de aquí a las 8 de la mañana. Arrancamos, hicimos la primera parada en Jumbo, seguimos por el ferrocarril hacia la cumbre y llegamos a la cumbre a las 7 de la noche. ¿Por qué procurábamos llegar en la noche? Porque cada carroza tenía una iluminación especial, tenía movimientos, tenía su propia música y eso de noche pues era un sueño. De noche ver la vía férrea, una cantidad de luces que se movían y todo esto era muy llamativo y la gente esperaba la llegada de ese tren de la fantasía. De ahí llegamos a Vitaco. En la estación de Vitaco ya no existe, pero tuvimos la oportunidad de mostrar el tren allí, en la línea férrea que pasa por encima de Vitaco. Fue lindo. Allí hicimos una parada para pues visitar a Vitaco, que ellos vieran, que los niños tocaran los juguetes y los muñecos y todo. De ahí seguimos hacia La Aventura, todo el recorrido de la línea férrea. Allá sí visitamos la estación que se había arreglado para el acontecimiento y de allí ya subimos hacia la cumbre. Llegamos a la cumbre en la noche, pero como llegamos en la noche, en la cumbre entramos con luces, apagamos y durmieron ese día las carrozas allá en la cumbre, para poder salir a primera hora de la mañana hacia Buenaventura, con el carnaval procurar llegando de noche a Buenaventura. Entonces a las 8 de la mañana arrancó nuevamente el tren, arrimando a las estaciones que se habían organizado, hasta llegar a Buenaventura. Llegamos antesito de las 7 de la noche, me acuerdo mucho, porque
De pronto fue la única llegada que no fue en punto. Y la llegada a Buenaventura fue una cosa preciosa, preciosa, porque la línea férrea atraviesa parte de Buenaventura en su zona urbana. ¿Hacía cuánto tiempo no funcionaba el tren cuando el tren de la fantasía llegó a la cumbre? No, pero hace mucho rato. No, en esa época no transitaba sino el de carga, como ahora, que era poco, pero estaba funcionando el de carga. Pero el tren como tren no había vuelto. Hacía por ahí unos 25 años que en la cumbre no se veía tren diferente al de carga. Bueno, fue el tren de la fantasía tratando de despertar en los niños, que eran muchos que no conocían ni siquiera el tren porque no les tocó la etapa del tren. Entonces, ¿qué era? Mostrarles amigablemente a ellos el tren y que ellos empezaran a fantasear y a soñar como lo hicimos los que organizábamos, por qué el tren traía a Pinocho y por qué venía ahí montado el Popeye y estos personajes. Porque los niños, vagones? El tren llevaba 12 vagones. 12 vagones. Empecemos por cada vagón. ¿Qué recuerdas del vagón de Pinocho? ¿Cómo era? El vagón de Pinocho era supremamente grande porque estaba la carpintería de Papá Gepetto, estaba Papá Gepetto, todo elaborado en material que se usó para las figuras. Estaba Pinocho y se lograba dar el movimiento a Pinocho con unas cuerdas que iban trabajadas con unos tubos arriba, que tenían también luz, cosa de que se prendían las luces de Pinocho y empezaba Pinocho a moverse. Entonces ya empezaban los niños a ver, ay, le cogí el dedo a Pinocho, el Pinocho se le puede aplastar la nariz, como ese tipo de cosas. Siguiente vagón. El siguiente vagón, el de Blancanieves. El de Blancanieves era el que era ver en la fantasía de Blancanieves, que se presentaba con el espejo de la mamá mala, que ese espejo tenía unas luces, que eso sí me acuerdo mucho, que las prendían y se veía como que saliera un chorro de luz del espejo. Entonces el cuento era que nos parábamos al frente del espejo y salía, entonces ya viene la bruja y va a salir la bruja en el espejo, como ese tipo de cosas. Entonces ya los niños empezaron a decir, y el otro año nos traen más cuentos, y el otro año nos traen al otro cuento que no lo trajeron. ¿De qué otro vagón te acuerdas? Este era el otro vagón que me acuerdo. ¿Popeye? El de Popeye con los piratas, allí se trabajaron los dos temas. El Popeye de los cuentos infantiles y de los niños y el Popeye que disfrutamos todos. ¿Cómo era ese Popeye? El Popeye era el muñeco y viajaba con tarritos de espinacas, que eso es lo que comía Popeye. Entonces, Popeye, ¿Y él físicamente cómo era? Como hay muchos niños que hoy en día no conocen Popeye. Bueno, Popeye era un personaje que tenía una cara con unos cachetes gordos, calvo, y tenía una gorra de marinero, porque él se creía marinero, y fuera de eso se comía las espinacas y se le inflaban los músculos a Popeye. Entonces ya Popeye se volvía valiente. Se lograba hacer un efecto con el pirata que estaba en un barco allí, con toda su espada. Con una espada. Entonces se recreaba, era el encuentro entre Popeye y el pirata de la época. Entonces eso me pareció lindo y los niños lo disfrutaron mucho conociendo dos etapas de la parte de navegación en el mar y todo eso. ¿Cómo era el de fauna y flora? Bueno, el de fauna y flora se recogió mucho el tema del café y de la caña, porque eso es el Valle del Cauca. Entonces se logró armar unas matas muy lindas, allí iba mucho follaje natural, me acuerdo mucho, pero harto follaje natural que estaba organizado de una forma que los niños vieran primero la parte recreativa del cultivo de caña y del cultivo de café, que era con unas niñas, unas muñequitas, me acuerdo mucho,
con su vestido de chapole, ¿cómo es? Las que recogen el café, chapoleras, con su vestido de chapoleras. Eran dos niñitas, me acuerdo mucho, que empezaban a trabajar con los granitos de café. Era la de Navidad. La de Navidad era el pesebre, la casita de Belén, donde se hicieron pues el burro, la vaca, y estaban Jesús, María y el niño. Pero ellos tenían un movimiento contemplativo para el niño, y terminaba la Virgen recogiendo al niño en sus brazos y aparecían unos Reyes Magos, que me acuerdo mucho que ese par de muñecos salían de los vagones donde, esos tres Reyes Magos, de los vagones donde estaban hospedados los muchachos, porque ellos tenían que procurar sacar esos tres reyes en el momento preciso. Eso me pareció muy lindo. El que llegaban los Reyes Magos, pero los niños no veían sino a la Virgen y San José, y después aparecieron los Reyes Magos. ¿Qué colores Eso se veían entre esos vagones? Se veía mucho colorido, pero mucho, mucho, porque se procuraba manejar las luces en su tamaño y en su efecto visual. Eso tenía pues un trabajo artístico detrás de eso. Entonces eso nos ayudaba inclusive a darle de pronto vida a lo que no habíamos puesto con vida. Nombre de los colores. Se manejaba mucho el rojo, un azul fuertísimo que ahora yo lo veo es en esas luces modernas, unas bombillas que era un azul fuerte. Sí, eso. El fucsia, había mucho naranja, los colores muy vivos, colores bien calientes, que se vieran en todo momento los colores. Y que en el día que no podíamos manejar la luz, dieran luz a la carroza, al tren. Amarillo. Entonces se trabajaba con colores muy fuertes, esos colores incandescentes. Se usaban mucho también porque de noche había unas carrozas que se trabajaban con una luz negra, me acuerdo. Entonces los vestuarios y todo reflejaban una luz. Brillaban. Eso sí. Luces que brillaban. Sí, sí, el trabajo artístico fue un trabajo bellísimo, bellísimo. De pronto por eso fue que no se volvió a hacer. ¿Listo?